Yo inicialmente quiero agradecerles a ustedes que me tengan en cuenta. Obviamente que para mí es muy grato y es un honor estar acá, acompañándolos. Así que, bueno, vamos a dar inicio a la charla. Cualquier cosa que me quieran preguntar o cualquier acotación que cualquiera de ustedes quiera hacer, siempre es bienvenida. Bien, así que vamos a intentar hablar un poquito de Eco 3D. Este gráfico, quiero pasarlo rápido, pero intenta mostrar cómo adquiere y cómo emite y adquiere la ecografía a la cual estamos acostumbrados, bidimensional, y cómo lo hace la ecografía tridimensional. Lo hace a través de un transductor con más de 3.000 elementos e intenta hacerlo de esa manera. Y esto es lo que, lo que obtenemos a través de la adquisición de imágenes con 3 dimensiones. O sea, una pirámide de datos dentro de la cual está el objetivo de nuestro estudio, ¿no? En este caso, el corazón. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Cómo podemos adquirir la información? De dos maneras. En modo vivo, y en modo vivo quiere decir que nosotros no precisamos aquí de este electrocardiograma para obtener esta imagen. No importa si el paciente tiene arritmias o no puede hacer apneas. El problema que tenemos con esto es que el tamaño, la cantidad de datos que obtenemos es pequeña. Como ustedes ven aquí, una cuña de 30 por 90 y tiene poca resolución temporal y espacial. Otra forma de adquirir la información es a través de latidos múltiples. Lo que hace la máquina aquí es adquirir diferentes cuñas del corazón, ensamblarlas, y así obtenemos entonces mayor información con mayor resolución temporal y espacial. Eso es lo que comúnmente se llama volumen completo. Hoy día algunas máquinas pueden hacerlo en un solo latido, pero claro que allí tenemos poca resolución temporal y espacial. Y si nosotros queremos estudiar volúmenes o fracción de eyección y tenemos poca resolución temporal, vamos a tener ese ciclo cardíaco dividido en pocos frames, pocos cortes, y entonces no vamos a poder tener claro cuál es el volumen de fin de diástole y de sístole, o mejor dicho, si el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole que obtenemos es real. Por eso cuando queremos estudiar los volúmenes, la masa y la fracción de eyección, en general utilizamos una adquisición de latidos múltiples. Eso quiere decir, como decía hoy, que la máquina adquiere una cuña, luego la otra, luego la que sigue y finalmente la última. Esto lo podemos hacer en 2, 4, 7 latidos, y cuanto más latidos utilizamos, mejor, porque tenemos más resolución temporal y espacial. ¿Y cuál es la contra de esto? Que precisamos que el paciente no tenga arritmias, que no se mueva, o sea, que haga apnea, que yo tampoco me mueva cuando obtengo la imagen o el volumen de datos, porque si no, lo que vamos a tener aquí tampoco va a ser tan real y vamos a tener defecto de pegado de estos subvolúmenes. Obviamente que adquiriendo de esta manera tenemos más resolución temporal y espacial. Pero más allá de la técnica me gustaría seguir adelante un poquito con las imágenes, que probablemente sea lo más interesante. Otra forma de adquirir la información que tenemos con la ecografía tridimensional es esta, y esta es muy, pero muy útil, especialmente cuando estamos en escenarios de hemodinamia o de cirugía. Fíjense ustedes que acá lo que estamos viendo es una prótesis en posición aórtica, una prótesis colocada por vía percutánea, una core valve, y acá estamos viendo una vista de 120 grados y aquí una vista aproximada de 30 grados. Fíjense ustedes que esta vista que obtengo acá es la que yo estoy trazando aquí. Y no solamente puedo obtener vistas ortogonales, porque como muy bien muestra la gráfica, este plano puede moverse en toda esta dirección. Al mismo tiempo puede girar de 0 a 180 grados. Así que sobre este plano fijo yo puedo elegir el plano que quiera de todo el volumen cardíaco, o de todo el volumen que estoy estudiando. Este es otro ejemplo muy interesante. Fíjense ustedes que esto es un ecocardiograma transesofágico, estamos en la sala de hemodinamia, esto es aurícula izquierda, aurícula derecha, aquí está el septum interauricular y está desplegado un plato a nivel de la aurícula izquierda. Se está poniendo acá
un dispositivo de Doppler en un paciente que tiene un foramen oval permeable. Y está abierto el plato en la aurícula izquierda, y aquí estoy viendo en una vista ortogonal a esta, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Esta es una vista de, pongámosle de 90 o de 100 grados, y esta es una vista entre 0 y 20 grados. Perdón, no entre 0 y 20, sino que es una vista en 120 grados más o menos, porque la aorta está de este lado y así es como lo muestra habitualmente. Pero esa es una forma de adquisición muy útil en la sala de hemodinamia. Otra forma de adquirir la información que tenemos con esta tecnología es a través del ecodoppler 3D color. Acá tenemos algunos problemas. Primero porque, si bien hoy, digamos que históricamente lo que sucede es que para adquirir este volumen de color precisaba ensamblar 7 latidos. O sea que el paciente esté en apnea durante 7 latidos, que no tenga arritmia, y esto es más difícil aún cuando estamos haciendo un eco transesofágico. La información que obtenemos groseramente es bastante buena, pero a mi modo de ver, para hacer mediciones, por ejemplo, vena contracta, todavía nos falta un poco. Hoy día las máquinas lo pueden hacer en vivo, pero como decimos siempre, cuando hacemos las cosas en vivo tenemos menos resolución temporal y espacial. Seguramente en el futuro eso va a ir resolviéndose y vamos a poder hacer algunas mediciones a las cuales les vamos a creer en el futuro seguro. Bien, ¿cómo se muestra la información con la ecografía tridimensional? Básicamente de 3 maneras. Una, en los cortes de estructura o el multicorte. La segunda es la representación de los volúmenes de la estructura, como estamos mostrando aquí. Y por último, una representación de superficie, como vemos aquí, está dibujado el endocardio de todo el ventrículo izquierdo. Así que vamos a la primera, que es, podemos representarlo en una vista multicorte, o sea que el volumen que estamos estudiando lo podemos presentar en cortes, desde el ápice hasta la base, en este caso 16 cortes, que nos permiten ver el ventrículo izquierdo desde el ápice hasta la base. Más allá de valorar la motilidad, que bueno, no sé si tiene eso tanto valor, sí encuentro yo algún valor en algunas situaciones. Por ejemplo esta, un paciente con estenosis mitral. La vista multicorte me permite, en esta vista, fíjense ustedes, lo que tenemos aquí es un volumen del ventrículo izquierdo y del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, y a ese tracto de entrada le podemos pasar una vista multicorte, y en este caso 9 cortes del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, que me permite definir cuál es el mejor corte, o cuál es el corte que define mejor el área de apertura mínima de la válvula mitral para poder hacer una buena planimetría directa del área y medirla y equivocarme bastante poco seguramente. Como les decía hoy, otra forma de presentar la información es a través de la representación de volumen. Este es un lindo caso, una estenosis o una patología mitral de origen congénito, donde podemos ver bien que esta parte de la válvula mitral está pegada y esta es la única parte que abre. Estamos mirando desde el ventrículo izquierdo. Lo que hace esta forma de presentar la información es mostrarme en color más amarronado y más nacarado lo que está más cerca de mi punto de observación, y en colores azulados o grisáceos aquello que está más alejado. Fíjense ustedes que estoy mirando desde el ventrículo izquierdo, esto es la válvula mitral que está enferma, y allá en el fondo vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, en color azulado o grisáceo. Esta es una vista transesofágica de una válvula mitral que tiene prolapso de su segmento medio de la valva posterior, y fíjense ustedes que en color más nacarado, más amarronado, veo esto que se acerca hacia mí, que está prolapsando, y en más azulado, grisáceo, lo que está yendo hacia el fondo. Y esto es lo que permite tener esta visual que pretende ser tridimensional. Otra forma de representación que les decía hoy es a través de la representación de superficie de modo geométrico. Lo que hace aquí la máquina es representar en esta malla
el endocardio de todo el ventrículo izquierdo. Y también lo puede presentar de esta manera. Acá en esta malla me está mostrando el volumen de fin de diástole y esa superficie en colores, cómo se mueve el endocardio y cómo alcanza el volumen de fin de sístole. Los diferentes colores representan cada uno de los 17 segmentos con los que dividimos al corazón. Y además la máquina, al ventrículo izquierdo, y además la máquina lo que hace es determina cuándo cada uno de esos segmentos alcanza el volumen sistólico mínimo, con el fin de determinar o de ayudarnos a estudiar si existe disincronía. Otra cosa que nos permite hacer esta tecnología es medir. Y fíjense ustedes que acá lo que les estoy trayendo es un ecocardiograma transesofágico. Aquí hay una prótesis en posición aórtica y aquí una fuga periprotésica en relación al septum interauricular. Como mi punto de observación, que es la sonda transesofágica, está fija y el corazón se mueve y entra y sale de plano, a veces es difícil decir cuán grande es esta fuga, que está representada aquí y también aquí en esta vista de 120 grados. Lo que nos permite aquí bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿no? Entra y sale de plano y entonces esa fuga no podemos a veces definir muy bien cuál es su tamaño. Con la ecografía tridimensional yo puedo mirar desde aquí y ver entonces aquí el septum interauricular, esta prótesis, y aquí la fuga. Y entonces puedo ver cuál es su forma y cuál es su tamaño. Dónde se ubica exactamente, cuál es la relación con las estructuras vecinas. Y por sobre todo lo que me permite hacer es medir. ¿Sí? Yo elijo el tiempo del ciclo cardíaco donde quiero medir mi fuga en este caso, y puedo medir entonces el diámetro máximo, el diámetro menor, el área, etcétera, y con pocas posibilidades de equivocarme, ¿sí? Mido no en 3D, sino que mido eligiendo del volumen tridimensional el mejor plano bidimensional que represente lo que estoy queriendo ver, ¿sí? En este caso en una fuga periprotésica. Hoy día también las máquinas están midiendo sobre la imagen 3D, pero mucho no lo utilizamos porque creemos que no es tan real, que esta es la forma adecuada de realizar mediciones. Si uno lee las guías de ecografía tridimensional, en general nos dicen que hagamos exámenes completos tridimensionales, mirando desde las vistas de eje largo para esternal, eje corto, desde la punta, etc. La verdad es que creo que la mayoría de los que utilizamos esta tecnología hacemos un estudio bidimensional, Doppler, color, etcétera, como hacemos siempre, y si queremos estudiar los volúmenes con 3D, probablemente vayamos a ver solo los volúmenes y no pararnos en las válvulas, y si queremos ir a ver las válvulas, por ahí válvulas y los volúmenes, pero no hacer un examen completo en 3 dimensiones de todo, cuando ya vimos que el ventrículo derecho está normal y las válvulas derechas están bien, porque eso implica mucho tiempo, y hoy en día todavía esto en la gran mayoría de los centros de Argentina no se paga, así que tratamos de sacar de la ecografía tridimensional aquello que nos ayuda y que puede ser de útil para el paciente. Aquí lo que trato de mostrarles es un poquito cómo vemos con ecografía 3D. Esto es ecografía 3D transtorácica. Acá estamos mirando desde una vista ventricular la válvula mitral y arriba el plano de la válvula tricúspide, y aquí como lo veríamos desde la aurícula izquierda. Esto es un volumen que obtuvimos y que empezamos a trabajar sobre él, lo cortamos, le cambiamos la ganancia y empezamos a mirar y a buscar las estructuras. Como ustedes ven, la ecografía transtorácica para la visualización de válvulas o de defectos o de una comunicación interauricular o interventricular, nuevamente digo, la ecografía transtorácica 3D todavía no nos aporta demasiado. Sí nos aporta, a mi modo de ver, para el estudio de los volúmenes, pero para estructuras como las válvulas todavía, salvo la válvula tricúspide que la ve bastante bien, la ecografía 3D desde afuera no nos sirve tanto. Bueno, este ejemplo ya se los mostré hoy. En este caso es un
un paciente con patología congénita de la válvula mitral, acá como lo vemos desde el ventrículo y acá desde la aurícula. Esto es transtorácico, pero es una chica muy joven y por eso tenemos buenas vistas desde la vista transtorácica. Si queremos estudiar la válvula mitral desde 3D, lo mejor que tenemos para eso es la ecografía transesofágica en 3 dimensiones, donde nosotros podemos ver la válvula de esta manera. Siempre la presentamos de este modo, con la aorta hacia arriba. Aquí está la comisura anterolateral, aquí la comisura posteromedial, esta es la valva anterior, aquí la valva posterior, este sería el festón más medial o P3, el festón medio o P2, aquí estaría el festón P1, y aquí la valva anterior, la cortina aórtico-mitral, este es el septum interauricular, este es el seno no coronariano, el que está en contacto con el septum interauricular de la válvula aórtica, ¿no? El seno coronariano izquierdo y hacia arriba el seno coronariano derecho. También podemos presentar la estructura desde el ventrículo izquierdo y podemos ver aquí qué sucede en la valva posterior, en la valva anterior. Como ahora nos dimos vuelta, esta es la comisura anterolateral y esta es la comisura posteromedia, y aquí está la cortina aórtico-mitral y la válvula aórtica en el fondo. Si miramos desde el septum interauricular, aquí veremos la valva anterior, la valva posterior, y allí en el fondo la orejuela izquierda y arriba la válvula aórtica. Aquí un poquito para mostrarles algo de patología. Siempre, entonces, mirando la válvula mitral desde la aurícula izquierda y siempre presentándola en la vista del cirujano. O sea, cómo se va a encontrar el cirujano cuando abriendo la aurícula izquierda desde el lado derecho del paciente, cómo encuentra la válvula mitral. Y aquí un prolapso de valva posterior de su segmento medio. Aquí vemos una estenosis mitral reumática con apertura de la válvula mitral en boca de pescado y fusión de ambas comisuras. Aquí un paciente que tiene un pseudoneurisma en la porción basal y media de la valva anterior, y aquí una perforación de la porción media y basal de la valva anterior mitral. Esta es una paciente que tiene una insuficiencia mitral secundaria. Bueno, no me abren los videos. Pero nada, seguimos adelante porque no tiene sentido. Esta es una paciente que tiene una hendidura de la porción distal de la valva anterior mitral, y así como lo miramos desde la aurícula izquierda y así como lo vemos desde el ventrículo izquierdo. Este fue un caso muy revelador para mí cuando empecé a hacer eco 3D, porque fue uno de los primeros casos que vi y desde afuera era difícil. ¿Por qué era difícil? Porque no tiene una hendidura como la que habitualmente vemos que llega hasta la base de la valva. Acá se ve muy bien en la vista desde el ventrículo izquierdo, una valva anterior dura y la hendidura es en la porción distal de la valva, y eso con la ecografía bidimensional estaba un poco difícil de ver, y fíjense ustedes con 3D, acá se ve muy bien. Yo en general digo que el eco 3D no sirve para ver más patología, sino que sirve para cuantificar, para ver dónde se ubica, para ver qué extensión tiene el proceso patológico, pero bueno, hay excepciones y esta para mí fue una de ellas. Así como vemos la válvula aórtica, también desde transesofágico, con las 3 valvas, cuando vemos desde una vista lateral, la válvula aórtica muchas veces no resulta tan fácil de ver, y desde la vista transesofágica probablemente entre 40 y 50% de los casos podemos tener vistas como esa. Aquí cuando existe compromiso reumático de la apertura de la válvula mitral y vemos que existe fusión comisural. Y aquí como vemos, no sé si tienen valor, pero es lindo, vemos el compromiso por fibroelastoma papilar, aquí un fibroelastoma papilar único en el seno coronariano izquierdo, y aquí múltiples fibroelastomas sobre las cúspides de la válvula aórtica. Como les decía hoy, en general no podemos ver bien desde transtorácico tridimensional la válvula mitral, aórtica, o no podemos definir tan bien la patología que tiene, pero muchas veces sí nos podemos acercar bien a la válvula tricúspide y a la patología de la válvula tricúspide.
Aquí fíjense cómo estamos viendo desde el ventrículo izquierdo la válvula tricúspide con su valva septal posterior y anterior, y así desde el ventrículo y así desde la aurícula. Claro que cuando estamos en trance esofágico la definición es mucho mayor, ahí lo que tiene es una endocarditis curada, y esa es sobre la valva posterior de la válvula tricúspide. Así es como vemos el septum interauricular. Fíjense ustedes que ahí la fosa oval parece que está multifenestrada. Aquí, como vemos desde la aurícula izquierda, todo el septum interauricular y la fosa oval. Parece que está fenestrada, pero no, obviamente que no está fenestrada, sino que como es una membrana muy finita, a veces en el darle mayor ganancia y tapar otras estructuras, o quitar un poquito de ganancia y ver mejor otras cosas, tenemos estos dropout que obviamente con el resto de las herramientas que tenemos sabemos que no está fenestrada esa membrana, ¿no? Ese septum. Aquí como lo vemos desde la aurícula derecha. Este es un paciente que tiene hipertensión de la auricular izquierda y por eso vemos desde la aurícula izquierda que la fosa oval está desplazada hacia la derecha. Acá como lo miramos desde la aurícula derecha, este chichón es esto mismo que vemos desde aquí, cómo se nos viene la fosa oval desplazada por la hipertensión que existe en la aurícula izquierda. Aquí como vemos la orejuela izquierda, multilobulada, y esta es una vista de, como les decía hoy, de un explain, donde podemos estudiar la orejuela izquierda en diferentes planos, que resulta útil para medirla y también para los procedimientos de cierre. Aquí como vemos una prótesis biológica con stent en posición mitral. Como les decía hoy, como es una prótesis sana, las valvas están sanas, son finas y no, fíjense ustedes que parece como que estuviera fenestrado ahí. Esta es una válvula que funciona normalmente. Aquí como la miramos desde la aurícula izquierda, aquí es orejuela, la prótesis, y aquí como la vemos desde el ventrículo izquierdo. Miren ustedes que esto resulta interesante, ¿no? En esta vista transesofágica de 120 grados, aquí hay una prótesis biológica en posición mitral que tiene un poquito de pérdida. Con las imágenes bidimensionales a veces no podemos definir si esto está ocurriendo a nivel de la base de la valva o está ocurriendo a nivel de una comisura. Con el eco 3D color, fíjense ustedes cómo podemos definir claramente que esto ocurre a nivel de la porción basal de esa valva. Este es otro ejemplo similar. Esta es una prótesis biológica en posición mitral, aquí la orejuela, arriba la aorta, esta es la prótesis. Y fíjense ustedes que el problema, la insuficiencia que tiene este paciente está a nivel de la base de esta valva. No está por fuera de la prótesis ni está a nivel de una comisura, está ahí. Y ahí el eco 3D nos ayuda bastante. Aquí cuando el problema, cuando la fuga está por fuera de esta prótesis biológica. ¿Sí? Fíjense ustedes qué bien lo define aquí, en contacto con este que es el septum interauricular, que bien define aquí la perforación, el leak perivalvular, tanto cuando miramos desde la aurícula izquierda como cuando miramos desde el ventrículo izquierdo. Como les decía hoy, esto también lo podemos cuantificar, como vamos a intentar mostrar después. Así es como vemos una prótesis mecánica en posición mitral. La verdad es que no nos sirve mucho aquí. Como ven ustedes aquí, los materiales metálicos se ven así con imágenes que no son tan buenas, ¿no? Los materiales metálicos se ven más grandes, es un defecto de Blooming y a veces no nos aclaran mucho más que lo que muy bien nos permite ver acá la ecografía bidimensional. Entonces, un poquito para ir a las aplicaciones y para qué nos sirve la ecografía en 3 dimensiones y dónde creo yo que es de utilidad, vamos a ver diferentes escenarios para valorar los volúmenes y la fracción de eyección.
para valorar la patología de la válvula mitral, poco en la estenosis aórtica, para el estudio y tratamiento de comunicación interauricular, es muy útil, entiendo yo, también para el estudio y tratamiento de las fugas periprótesis y como guía de los procedimientos percutáneos. Entonces, en el estudio de los volúmenes ventriculares y la fracción de eyección, no vamos a pasar por acá, pero sabemos que el gol estándar es la resonancia magnética, pero nosotros contamos con la ecografía que tiene, además del costo, tiene bueno, un montón de virtudes, ¿no? Que podemos llegar al lado del enfermo, que contamos con múltiples herramientas para el estudio de volúmenes y función ventricular, y que lo hacemos bastante bien, ¿no? Con la ecografía bidimensional a veces tenemos dificultades para determinar adecuadamente los volúmenes y la fracción de eyección, y uno de los problemas más importantes que tenemos es que a veces hacemos foreshortening, ¿no? Y eso quiere decir que en algunas oportunidades no estamos estudiando la punta real del ventrículo izquierdo, sino que tenemos vistas recortadas que hacen que entonces subestimemos los volúmenes y la longitud del ventrículo izquierdo. Con Eco 3D nosotros podemos definir bien la punta, la podemos ir buscando y definirla bien, y entonces no tenemos esos problemas del foreshortening y probablemente seamos mejores en el estudio de los volúmenes y de la fracción de eyección. A diferencia de lo que ocurre con la ecografía bidimensional, aquí la máquina, cuando nosotros aplicamos algunos puntos a nivel de la base y del ápice del ventrículo izquierdo, dibuja directamente el endocardio y no requiere de modelos geométricos para hacer eso. Tiene menos variabilidad intra e interobservador, sus resultados son más reproducibles y se parecen más a la resonancia magnética que la ecografía en 2 dimensiones. Por otro lado, como les decía hoy, lo que hace la máquina es determinar cuando cada uno de los segmentos en los que dividimos al ventrículo izquierdo alcanza su volumen sistólico mínimo. Y de tal modo nos permite determinar disincronía a través de este método, ¿no? La contra que tiene es que, como decíamos hoy, la resolución temporal no es tan buena, y entonces por ahí el número de cuadros por segundo no es tan bueno, y esa es una de las contras o de los... de las contras que tiene para el estudio de la disincronía, ¿no? Lo que hacemos lo que hace la máquina a través de determinar cuándo cada uno de los segmentos alcanza el volumen sistólico mínimo es determina el índice de disincronía sistólica, que no es otra cosa que el desvío estándar de los tiempos de cada uno de los segmentos hasta alcanzar el volumen sistólico mínimo. Eso lo que hace es dividirlo por el RR y nos da un número en porcentaje, y decimos que cuando ese porcentaje es más del 10%, ahí hay disincronía por 3D, que cuando es menos del 5 no hay disincronía, cuando hay entre 5 y 10, bueno, lo podemos charlar, ¿no? Fíjense ustedes que este es un paciente que tiene sincronía, todos los segmentos alcanzan el volumen sistólico mínimo más o menos en el mismo tiempo, ¿sí? También lo puede representar en esta forma de Boulay, y lo que nos está diciendo este ojo de buey es que todos los segmentos más o menos, están todos en verde, más o menos alcanzan su volumen sistólico mínimo en el mismo tiempo. Aquí un caso de disincronía en el que se le puso un resincronizador. Fíjense que el índice de disincronía sistólica, aquí expresado, es de 11,15%. Una vez que le colocamos el resincronizador, el índice de disincronía mejoró a 2,35%. Así como lo veíamos antes, fíjense ustedes que en los segmentos posterolaterales están en rojo, o sea que llegan al volumen sistólico mínimo más tardíamente que el resto de los segmentos, y una vez colocado el resincronizador, todos los segmentos alcanzan el volumen sistólico mínimo más o menos en el mismo tiempo. La idea acá es mostrar un poco cómo se estudia la disincronía por 3D y no discutir si este es un dato útil a la hora de colocar un resincronizador. Entonces las ventajas de la ecografía tridimensional
es que no necesitamos modelos geométricos aquí para determinar los volúmenes, que disminuye los errores causados por el foreshortening, que tiene poca variabilidad tanto intra como interobservador, que es más reproducible que la ecografía en 2 dimensiones y que se parece más a la resonancia. Y de eso hay múltiples publicaciones. Lo que sucede habitualmente, como intento mostrar aquí, es que con la ecografía tridimensional igual seguimos infraestimando un poco los volúmenes respecto de la resonancia magnética. Y todos estos trabajos nos muestran que siempre estamos subestimando tanto el volumen de fin de diástole como el volumen de fin de sístole en todas las experiencias. Sin embargo, en la fracción de eyección nos parecemos bastante. ¿Cuáles son las desventajas de la ecografía tridimensional para valorar volúmenes? Es que es dificultoso en los pacientes que no pueden hacer apnea o que tienen arritmia, que tiene las mismas limitaciones de ventana que toda la ecografía, que requiere más tiempo de postprocesado, que ventrículos que son muy grandes no logran entrar en la pirámide y parte del corazón nos queda fuera de nuestra pirámide de datos. Eso ocurre en una buena proporción de pacientes y esto ya lo dijimos. También la ecografía en 3 dimensiones hoy está estudiando el ventrículo derecho, los volúmenes y la fracción de eyección del ventrículo derecho. Yo no he tenido oportunidad de hacer esto, dado que no cuento con esa tecnología, que es un poco nueva y las máquinas nuestras no están. Tiene bastante propaganda, dicen que lo hace bien, pero no estoy tan seguro. Creo que la pared anterior del ventrículo derecho para ecografía 3D, como para nosotros, es difícil de ver. Si uno lee un poco la experiencia, estaba leyendo ayer un poquito la experiencia, esta gente del cual saqué esta gráfica estudió una buena cantidad de casos, más de 60 casos. En todos los casos tuvieron que hacer edición de lo que medía la máquina. O sea que creo que todavía es promisorio, pero me parece a mí que todavía esto está en crecimiento y que sigue siendo obviamente la resonancia mejor para el estudio del ventrículo derecho en volúmenes y fracción de eyección que lo que somos con la ecografía. También podemos estudiar los volúmenes de la aurícula izquierda y cómo cambia el volumen en función de cómo transcurre el ciclo cardíaco, engañando a la máquina en este caso, utilizando como si fuera un ventrículo izquierdo. Acá estamos midiendo lo que sucede en la aurícula izquierda. Otra de las virtudes que tiene esta tecnología es el estudio de la patología de la válvula mitral. Aquí en este caso el estudio de la insuficiencia mitral. Nosotros le pedimos al eco en general que nos diga, que nos haga el diagnóstico de insuficiencia, cuán importante es su severidad, cuál es el impacto que esta valvulopatía tiene sobre las cavidades y cómo están las presiones pulmonares y las cavidades derechas. Y al eco transesofágico le pedimos, cuando estamos por tratar esa enfermedad, que nos defina la etiología, cuántos segmentos tiene comprometidos y si hay compromiso bivalvar y qué posibilidades tenemos de reparar esa válvula. En cuanto a lo que decíamos hoy de la etiología de la enfermedad valvular degenerativa, existen en los extremos del espectro el déficit de tejido fibroelástico, cuando existe poco exceso de tejido, y cuando existe mucho exceso de tejido, enfermedad de Barlow, que suele ser una enfermedad con compromiso de múltiples segmentos y de ambas valvas y difícil de reparar. Entonces, como decíamos hoy, ¿qué le pedimos al eco? ¿Cuál es el desafío del eco? Bueno, poder contarle al cirujano con qué válvula se va a encontrar, ¿sí? Si el paciente tiene un déficit de tejido fibroelástico que suele comprometer un solo segmento y donde la enfermedad es más fácil de reparar, o si se va a encontrar con una válvula más difícil, con valvas muy largas, atrializadas, con compromiso de múltiples segmentos, donde la cirugía va a ser más dificultosa. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la ecografía tridimensional y siempre desde la vista transesofágica? Bueno, poder ver directamente la válvula, como veíamos hoy, esta es una válvula normal,
Fíjense ustedes aquí como vemos que existe compromiso por prolapso de múltiples segmentos de la valva posterior, así como de la valva anterior. Y por otro lado, esta tecnología nos permite hacer un modelo de reconstrucción de la válvula en telesístole, donde además de poder medir muchas cosas como los diámetros intercomisural y anteroposterior del anillo, la altura del anillo, el área del anillo, la longitud de valva anterior y posterior, etc., nos muestra aquí muy bien en color rojo todo aquel tejido que al final de la sístole está hacia la aurícula, por encima del plano anular. Y en celeste, verde o azul, todo lo que al final de la sístole está por debajo hacia el ventrículo y por tanto no prolapsa. Obviamente que esto lo que tiene es prolapso de múltiples segmentos de ambas valvas. Y aquí les muestro un caso entonces, una vista paraesternal, donde vemos que la valva anterior mitral pasa el plano del anillo, por tanto tiene prolapso. En esta vista transesofágica de 20 grados, vemos que la valva posterior está bien, pero la valva anterior prolapsa, pasa por encima de la valva posterior y tiene una imagen de cuerda tendinosa rota, una valva anterior flail, con insuficiencia mitral significativa. ¿Sí? El estudio con ecografía 3D nos permite ver que a pesar de ser un prolapso de valva anterior, al que los cirujanos a veces le tienen un poco de temor, y bien fundado, ¿no? Porque muchas veces la valva anterior es más difícil de reparar y lleva a una nueva cirugía en el corto plazo en algunas oportunidades. A pesar de ser un prolapso de valva anterior, aquí el 3D nos permitió decir que solamente el segmento con prolapso es el segmento medio, ¿sí? El resto del aparato o de la válvula, tanto la valva posterior como los segmentos A1 y A3 de la valva anterior estaban bien, solamente tiene prolapso de este segmento con cuerda rota, lo cual nos hace pensar que más que una enfermedad de Barlow, se trata de una enfermedad por déficit de tejido fibroelástico y que quizás en un cirujano bien entrenado no sea tan difícil de reparar. Así que sí, se hizo eso, le puso neocuerdas ahí a la valva anterior, la cosa quedó bastante bien en este caso. Ahí vemos la valva anterior y un hemianillo posterior. Esto es mirando siempre desde la aurícula izquierda. Esta foto nos permite ver mejor eso, ¿no? Un hemianillo ahí posterior. Y esto estuvo bien. Estos son dos casos. Fíjense ustedes aquí. Este es un médico de nuestra institución con un prolapso de válvula mitral, una válvula bastante fea, ¿no? Fíjense ustedes aquí cómo podemos ver acá que la valva anterior está flail, está rota, ¿sí? Y acá vemos otra paciente que tiene un compromiso por insuficiencia, un soplo de larga data, está fibrilada, tiene marcada dilatación de la aurícula izquierda, prolapso de la válvula mitral, que impresiona comprometer la valva anterior, pero parece un poquito ahí también de la valva posterior, tiene cuerda tendinosa rota, y la valva anterior flail. Aquí como vemos con eco 3D. Nuevamente fíjense ustedes que este paciente, el médico de la institución, tiene prolapso y cuerda rota, pero parece que compromete al segmento medio de la valva anterior y el resto del aparato valvular parece bastante sano, bastante buena. Esta es una vista lateral, mirando desde el septum interauricular, allí al fondo está la orejuela izquierda, y aquí vemos el prolapso de la valva anterior, de su segmento medio y la cuerda rota. Esto es la válvula aórtica. Y esta es la otra paciente. Fíjense ustedes qué interesante esta vista. Quizás el eco 2D no parecía tan grave o parecía peor este paciente, pero acá vemos que toda la valva anterior y la valva posterior, todo ese rodete de valva posterior, en telesístole se viene hacia la aurícula izquierda. Miren esta imagen de en telesístole mirando un poquito también desde el costado, desde el septum interauricular. Allí está la orejuela, esto es válvula aórtica, valva anterior, valva posterior, el orificio regurgitante anatómico. Esta válvula está mucho más enferma, mucho más difícil de reparar. Cuando hacemos la reconstrucción tridimensional, como les decía hoy, fíjense que este paciente,
a pesar de tener una importante dilatación del anillo, especialmente en sentido intercomisural, tiene compromiso del segmento medio de la válvula anterior, pero el resto de la válvula está bien, mientras que esta paciente tiene múltiples segmentos de la válvula anterior y acá la válvula posterior un poquito venida hacia nosotros, con un volumen de prolapso de 6,3 mililitros. Eso significa mucho exceso de tejido, y un volumen de prolapso de 1,3, mucho menos exceso de tejido, y esto terminó de esta manera. Este paciente fue a una plástica, neocuerdas y un anillo completo, y quedó bien, sin insuficiencia. Esta paciente fue una prótesis. Para el compromiso de la válvula posterior, acá probablemente nos ayude poco, en este caso digo, ¿no? Hay prolapso del segmento medio de válvula posterior y acá no precisamos mucho eco 3D, pero en este caso fíjense ustedes qué interesante, el prolapso solo es del segmento, de la válvula posterior, pero el segmento medio que tiene este paciente es tremendo, es enorme, ¿sí? Y tiene muy importante dilatación anular, en sentido intercomisural de 58 milímetros, en sentido anteroposterior de 44, mucho volumen de prolapso, y es interesante, o fue interesante en este caso, fíjense ustedes la longitud de la válvula posterior de 24 milímetros, cuando tiene más de 15 o 17 milímetros, el cirujano hace técnica de sliding, por lo menos el nuestro, para evitar que haya posteriormente movimiento anterior sistólico de la válvula anterior mitral. Así que en la técnica de plástica, incluso en la válvula posterior, también puede ser de utilidad, ¿no? Por ejemplo, en estos casos tan serios. Yo les decía hoy que la ecografía 3D color por ahí no nos sirve mucho, a mi modo de ver, para cuantificar la insuficiencia mitral o la gravedad de la insuficiencia mitral. Pero en este caso me permite ver muy bien que esta es una enfermedad bien compleja, porque al menos tiene 3 jets de insuficiencia mitral. O más que eso, la insuficiencia mitral no está en un solo lugar, sino que está en varios lugares de la línea de cierre de la válvula, y entonces la reparación de esta válvula, que parece bastante difícil, ¿sí? Porque hay compromiso de la válvula anterior y la posterior, aquí no solo la imagen 3D, sino que el 3D color me permite decir eso. Otro escenario, acá fíjense ustedes que lo que estoy mostrándoles aquí es el importante compromiso por calcificación que tiene este anillo. Con ecografía 2D podemos ver obviamente y muy bien que hay calcificación del anillo, pero seguramente no vamos a poder definir tan bien como en este caso dónde está la calcificación, quiero decir exactamente dónde, cuántos depósitos de calcio tiene, como sí se puede definir muy bien acá en esta imagen 3D. Y esto es de suma utilidad para el cirujano a la hora de pensar si va a reparar o no esta válvula. Porque obviamente eso lo hace muy difícil, ¿no? Para evaluar el compromiso segmentario también es muy útil. Este es un paciente que tiene prolapso de válvula posterior. Está bien, tiene prolapso de válvula posterior, pero fíjense, tiene un prolapso del segmento P2 en su porción más medial y tiene un prolapso de P1 también. Y no solamente me lo permite decir el 3D, sino que la reconstrucción también en rojo me muestra que hay P1 y P2 en este lugar, y además la ecografía 3D color es de suma utilidad porque hay 2 áreas de aceleración del jet, ¿sí? Entonces puedo ver que, fíjense ustedes, 2 áreas de aceleración proximal que me dice que la válvula pierde por 2 lugares diferentes. Así que como conclusión, en este escenario, la ecografía tridimensional es muy útil ya que permite identificar y cuantificar mejor la localización y la extensión de la enfermedad. Es una técnica que depende menos del operador y es especialmente útil en los que tenemos menos experiencia. Permite examinar la válvula igual que como la va a ver el cirujano y puede ayudar en la estrategia de manejo de la patología. En lo que hace a la estenosis mitral, va a ser de especial utilidad. Este es un caso muy bonito de estenosis mitral de causa degenerativa, donde hay compromiso por calcificación de la porción basal del anillo, ¿sí? Mientras que el borde libre de la válvula está respetado. Aquí hay una estenosis mitral severa de causa degenerativa.
donde más valor tiene es en el estudio de la severidad. Bien sabemos que en las guías nos recomiendan que tratemos de hacer planimetría para determinar la severidad de la estenosis mitral como el método más aconsejado. Y a veces tenemos dificultades para hacer una buena planimetría, especialmente en los pacientes que tienen compromiso del aparato subvalvular, donde a veces no tenemos tan claro si estamos a nivel del tip de la válvula mitral, y aquí la ecografía 3D puede ser de suma utilidad. Esta es una paciente que tiene estenosis mitral reumática. Miren ustedes qué bien permite definir esta imagen la importante calcificación que existe a nivel de la comisura póstero-media y del borde libre de la valva anterior mitral. Es una paciente que fue a comisurotomía por valvuloplastia 2 años atrás y ahora viene por síntomas y está así. ¿Y por qué les decía que es útil para el estudio de la severidad? Fíjense ustedes que yo estoy trabajando sobre este volumen de válvula mitral y ahora entonces empiezo a trabajar tratando de determinar el área. Empiezo a trabajar y paso con este plano por el medio de la válvula mitral y en forma ortogonal con este plano por el medio de la válvula mitral, y con este plano azul voy a intentar obtener el área de apertura mínima de la válvula. Si además utilizo, como les decía hoy, la herramienta multicorte, a esa válvula la puedo cortar en 9 o 16 veces y entonces elegir de aquellos cortes que hice cuál es el que mejor representa el área de apertura mínima de la válvula mitral, y fíjense ustedes que con poco margen de error yo voy a poder hacer ahí una buena planimetría y seguro que me voy a equivocar bastante poco. Eso tiene validación en la bibliografía, poca variabilidad intra e interobservador, así que es algo que la ecografía tridimensional hace bien, y en la población que es especialmente útil, según nos dice un estudio realizado en Corea sobre una buena cantidad de pacientes, 87 pacientes con estenosis mitral reumática, que la ecografía tridimensional es especialmente útil cuando existe importante dilatación de la aurícula izquierda y cuando el ángulo de la apertura, ¿sí?, de la válvula mitral, como bien muestra esta gráfica, no es perpendicular al eje mayor del ventrículo izquierdo, sino que adquiere esta forma, ¿sí? Ahí con la ecografía bidimensional que nosotros estamos yendo y viniendo así, probablemente sea más difícil determinar el área mínima de apertura de la válvula mitral, y la ecografía tridimensional lo hace mejor. Esto intenta representarlo cuando la apertura de la válvula mitral es en esta dirección y no perpendicular al eje mayor del ventrículo izquierdo, es donde la ecografía tridimensional obtiene su mayor rédito. Es muy útil también para ver las comisuras. Esta es una paciente que hace 19 años hizo una comisurotomía quirúrgica y que ahí vemos muy bien cómo esta comisura anterolateral está bien, abre bien, y esta comisura ahí tenemos un poquito más de dudas, pero está bastante bien. Bien, vamos a seguir con esto. También aquí lo que estamos viendo es compromiso del aparato subvalvular. No sé si esto está... no lo vi como descrito con la ecografía tridimensional, pero en al menos 3 o 4 pacientes que vi, cuando existe compromiso del aparato subvalvular, lo que nos permite ver el eco 3D desde el ventrículo izquierdo es que esto parece un cono, más que una apertura en boca de pescado, parece un cono, ¿sí? Fíjense ustedes aquí cuando lo veo desde la aurícula izquierda y aquí cuando lo vemos desde el ventrículo izquierdo. Este es otro paciente que tiene, una mujer que tiene una estenosis mitral reumática, compromiso del aparato subvalvular, marcada dilatación de cavidades derechas, hipertensión pulmonar, fue a valvuloplastia y le fue mal. Fíjense ustedes que, nuevamente en este caso, como vemos que el compromiso del aparato subvalvular hace que esta válvula tenga una forma de cono cuando la miramos desde el ventrículo izquierdo, ¿sí? Fue a valvuloplastia, le fue mal, se rompió, se rajó la valva anterior mitral, y aquí la ecografía tridimensional. El eco 2D también obviamente lo ve, ¿no? Está rota la valva anterior, y de eso no hay duda. Pero la ecografía tridimensional nos permite ver, como les decía hoy, la extensión de la enfermedad. ¿Hasta dónde está rota? Está rota hasta la base, hasta el anillo.
y tiene una buena rotura, ¿no? En cuanto a la estenosis aórtica, bien, acá agrega poco el eco 3D. Quizás nos sirve para... Esta es una paciente que tiene una prótesis mecánica en posición mitral y estenosis aórtica severa, que ahí va a ir un procedimiento de colocación de una prótesis aórtica por vía percutánea. Acá, quizás para lo que nos puede servir esta técnica tridimensional, aunque mejor lo hacen otras como la tomografía, es para definir el tamaño del anillo aórtico y la forma. Pero en general nosotros subvaloramos con ecografía, así que hoy en día la gran mayoría de los médicos prefiere hacer esto a través de la tomografía. Y también a veces nos permite hacer una planimetría del área de la válvula aórtica, como en este caso, ¿sí? Lo que hacemos con la ecografía tridimensional es alinearnos muy bien. Otro escenario donde es muy útil es en las fugas periprotésicas. Esta es una prótesis mecánica mitral. Estamos mirando en este caso desde la orejuela y vemos ahí la fuga. ¿Y por qué el eco 3D es muy útil? Porque nos permite conocer todas estas características de la fuga. ¿Cuántas hay? ¿Cuál es la forma? ¿Dónde está exactamente localizada? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuán compleja es? Y si podemos cerrarlas por vía percutánea. Acá diferentes ejemplos. Este en relación al septum interauricular. Esta es una fuga muy importante en relación a la orejuela izquierda, una gran fuga. Fíjense ustedes qué interesante esta imagen, cómo vemos denudada la pollera de la prótesis, ¿sí? De una prótesis biológica en posición mitral. Aquí otra fuga en relación a la orejuela izquierda, esta es la que vimos antes, y la forma y el tamaño nos permiten elegir la forma y el tamaño del dispositivo que vamos a utilizar si decidimos cerrarlo por vía percutánea. Nos permite la ecografía 3D localizar exactamente el lugar donde se encuentra y como les decía hoy, también lo podemos medir, ¿sí? Podemos medir el tamaño máximo, el tamaño mínimo, el área, y esto lo podemos hacer con ecografía tridimensional sin color o con color. Algunos grupos sugieren que hagamos la medición con ecodoppler color y dicen que eso se acerca un poco más al tamaño del dispositivo necesario. Lo que hacemos es tomar la longitud mayor, menor, cuál es la distancia que existe al anillo y el área para elegir el mejor dispositivo y el tamaño del dispositivo a utilizar. Por último, en el estudio de la comunicación interauricular, especialmente la de tipo ostium secundum, la ecografía tridimensional es de suma utilidad. Fíjense ustedes aquí varios ejemplos de comunicación interauricular de tipo ostium secundum. Siempre presentamos esta patología con la aorta hacia adelante, la válvula mitral hacia adelante. Aquí esto es anterior, esto es posterior. Aquí como lo miramos desde la aurícula izquierda, ¿no? Esta es la comunicación, es la ecografía tridimensional, nos permite ver muy bien cómo durante el ciclo cardíaco la comunicación cambia de tamaño. Esta es otra más central, esta es otra bien grande, esta es otra multifenestrada. Vamos a pasar esta eco 2D y por otro lado, lo que nos permite hacer la ecografía 3D y nos permite hacerlo bastante bien, no solamente es determinar las dimensiones y el área y de forma más fidedigna a cómo lo hace la ecografía 2D, porque acá la estamos viendo directamente y estamos eligiendo el mejor plano para medir las dimensiones y el área, sino que además es de suma utilidad para el estudio de los bordes. Si yo tengo este volumen que contiene a la comunicación interauricular y lo recorro desde arriba hacia abajo, como pretende mostrar este diapositivo, yo voy recorriendo con este plano verde este volumen, desde arriba hacia abajo, voy a ir viendo cómo se comporta el borde anterior y posterior y puedo ir estudiándolo en todo su recorrido. Lo mismo sucede cuando este mismo volumen lo recorro desde adelante hacia atrás, ¿sí? Voy corriendo ese plano rojo, ¿sí? Voy corriendo de adelante hacia atrás mi plano rojo y viendo cómo se comportan los bordes superior e inferior y midiendo adecuadamente y seguro que no me voy a perder nada de todo eso y voy a poder ser bueno y darle toda esa información a quien
esté a cargo de cerrarla, ¿no? Por otro lado, es útil para determinar el compromiso hemodinámico, ya que no voy ¿cómo es? Lo que voy a hacer aquí es estudiar directamente la planimetría del tracto de salida, en este caso del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, para poder medir adecuadamente el QP-QS y no determinarlos por la fórmula de pi por radio al cuadrado, ¿sí? Bien. Así que ya para ir terminando y tratar de cumplir con mi tiempo, les cuento que las limitaciones de la ecografía 3D es que tienen mala visualización de las estructuras de la cara anterior del corazón, como les dije hoy. Tenemos malas imágenes en pacientes que tienen arritmia y tenemos algunos artefactos de pegado. Obviamente que cuando hacemos una adquisición por latidos múltiples, poca resolución temporal y espacial. En ocasiones tenemos esto que les mostré hoy, que es supresión de tejido, requieren más tiempo de estudio y tenemos todavía un problema con el financiamiento. Dropout, cuando una válvula está sana, ahí vemos un fibroelastoma sobre la válvula aórtica, pero acá nos parece que está agujereado, ¿no? Y esos son imágenes de dropout. Nos pasa especialmente válvula aórtica y septum interauricular, ese tipo de imágenes. Aquí intento mostrar eso, ¿no? Si le pongo mucha ganancia, acá parece que el septum está bien, pero fíjense cómo tapo el resto de las estructuras. Si le saco ganancia, veo mejor estas estructuras, pero acá parece que está agujereado. Obviamente que el resto de mi estudio me permite decir dónde está, ¿no? Y que eso no es que está agujereado, es el septum interauricular fino nada más. Este es un lindo ejemplo. Fíjense ustedes, uso mucho ganancia, una prótesis mecánica en posición mitral trabada. Mucha ganancia, no veo mucho. Le quito ganancia, veo que este disco no abre, este sí, pero me parece que acá tiene una fuga periprótesis, ¿no? Ahí no veo tejido. Cuando uso el Doppler color veo que acá no pasa nada, que en sístole la única pequeña fuga está en este sector, ¿sí? Así que me valgo de múltiples herramientas para saber qué tiene mi paciente. Esto es lo que nos ocurre con el artefacto de pegado. Cuando el paciente tiene arritmia, como en este caso, los diferentes subvolúmenes me quedan uno pegado diferente al otro y la estructura entonces que logro no representa adecuadamente la estructura que estoy estudiando. Como les decía hoy, cuando... Bueno, no vale la pena que les muestre más imágenes, ya estoy terminando. Como les decía hoy, a veces tenemos algunos artefactos cuando hay cuerdas tendinosas rotas o los hilos de sutura de las prótesis se ven más gruesos y cuando hay objetos metálicos como son las prótesis vemos artefactos de blooming y parece que eso es más grande de lo que en realidad es. Así que mis disculpas porque me pasé unos 5 minutitos y... Sí, no, lo puedo hacer solo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo te mostré acá lo trabajé después. Yo lo que trato de hacer ahí es obtener una buena imagen de lo que quiero ver. Pongámosle la válvula mitral, que es el pedido más frecuente. Entonces, yo lo que quiero ver cuando estoy haciendo eso es que me quedó la válvula mitral dentro de ese volumen y que tiene aceptable frame rate y que no se me pierde la valva anterior y posterior, que las comisuras están adentro y con eso me alcanza, chau. Y le hago un color 3D, si puedo. Si puedo, digo, porque no tiene arritmias o porque se movió poco. Y si eso lo tengo ahí, después lo trabajo. Pero puedo, porque estoy ahí, aprieto el botón y después la trabajo y le cambio la ganancia y etcétera, etcétera, lo hago después. ¿Preguntas?
Fui muy rápido, a veces mi error es que quiero contar mucho, mostrar mucho, pero hay varias cosas que se pueden hacer con el Eco 3D. Creo que lo que traté de mostrar es eso. Voy muy rápido, pero si ustedes tienen después la posibilidad de verla, le pueden sacar un poco de jugo a todo eso, a todas esas imágenes, más que lo que digo yo. Siempre digo que la ecografía 3D, quizás como último mensaje para mí, a mi modo de ver sirve más para mí para cuantificar que para ver. Quiero decir, si yo veo una válvula mitral que está enferma, me sirve más para cuantificar cuál es el volumen del prolapso, cuánto exceso de tejido tiene, cuán grande es el anillo y qué posibilidad de plástica tiene. Si veo una fuga prehiprotésica, determinar el tamaño, si es posible de cerrar o no. Obviamente que no lo digo yo, lo dice quien lo tiene que hacer, ¿no? Si es una comunicación interauricular, tratar de determinar los bordes, si existen, cuánto mide la comunicación, etc. Creo que la ecografía tridimensional es especialmente útil, a mi modo de ver, cuando uno decidió intervenir al paciente. No preciso el Eco 3D para decir que la insuficiencia mitral es severa, pero sí lo preciso, a mi modo de ver, para ver si el cirujano la puede reparar esa válvula. Si el compromiso es muy importante o no es tan importante. Creo que para eso es donde le podemos pedir que nos ayude. Bueno, gracias y no les quito más el tiempo. Gracias por invitarme.